Hoy vamos a conocer a un artista de perfil muy interesante, un artista que se formó primero como biólogo, no terminó la carrera, pero estudió 2 años y mantuvo siempre, hasta el día de hoy, un interés por ese mundo, el científico. Estudió música, que es aquello en lo que se venía formando desde niño, desde los 13 años. Y, por cierto, se dedicó a las artes visuales, que es la razón por la que está hoy día en el programa. Me refiero a Félix Lasso, quien, nacido en 1957, ha desarrollado desde finales de los 80 una carrera íntimamente vinculada a la pintura, al color y a la relación que este medio tiene con el sonido, con la música. Ese cruce de ambas dimensiones, que él considera que son dimensiones que en nuestra cabeza funcionan aparte, es algo de lo que abordaremos hoy día en nuestra edición de La Edad Media en el Arte. Félix Lasso estudió música, estudió ciencias, biología específicamente en la Universidad de Chile y apareció en la escena artística local a finales de los 80, pero sobre todo a comienzos de los años 90. Fue eminentemente un pintor anclado en la abstracción. Se había formado en Estados Unidos, por lo tanto había mucho en su lenguaje de la pintura norteamericana abstracta. Hablemos de Rothko, Barnett Newman y, por cierto, también de Rauschenberg, particularmente en la relación de lo pictórico con el mundo del objeto. Eso es aquello con lo que se instaló en la escena de una manera quizás también polémica, porque desafiaba el dominio que existía entonces, y creo que un dominio que no ha flaqueado hasta el día de hoy, del lenguaje, del concepto por sobre lo visual, pero sobre todo lo visual abstracto. Quizá hoy, con la aparición de una escena amplia de arte abstracto, es más comprensible, más aceptable lo que Félix y quienes lo acompañaron entonces, Flaño y Juan Enrique Gabler, hacían. Era en cierta medida un bicho raro en la escena, particularmente con obras que imponían lo visual por sobre cualquier otro tipo de consideración. Es imposible hablar de Félix Lasso y no referirse a su vínculo con la música. No solo se trata de los estudios que él hizo y terminó, por cierto, en la Universidad Católica, sino de el papel que ha ido desempeñando paulatinamente lo musical dentro de su producción artística. En los 90 se notaba muchas veces en aspectos quizás menos evidentes. Por ejemplo, el uso de ciertos títulos en las obras que aludían a lo sonoro. Pero ya en los 2000, con estudios desarrollados en Francia, en el estudio de Xenakis, se afianza una presencia de lo musical muy significativa. Podríamos decir, de hecho, que la década del 2000 ve en la obra de Félix una concreción entre la investigación musical, ya vamos a ver con más detalle, y la visualidad. Algo que se ha mantenido durante todo este siglo y que ha tenido, por cierto, una manifestación de maneras muy particulares en cada una de las obras que ha ido desarrollando. La autopoiesis es una expresión, un concepto que viene de la biología y particularmente de la obra de Humberto Maturana y Francisco Varela. El concepto es del año 73. Félix Lasso, quien estudió con Maturana, recogió esa idea, ese concepto, lo estudió y creó, de hecho, una obra, un conjunto de obras que se engloban bajo el concepto de sistemas autopoiéticos. De lo que se trata en estas piezas en las que se conjuga lo sonoro con lo visual es de desarrollar un sistema computacional, un software, que permiten hacer lo siguiente: que la interacción de los espectadores que están en la sala genere cambios en la obra. La obra se va gestando justamente en esa interacción. Ingresa el estímulo
auditivo, sonoro y el estímulo visual a través de la cámara y los micrófonos, y es este sistema que está programado quien va filtrando y modificando esos impulsos y convirtiéndolos en sonidos que regresan y vuelven otra vez al sistema para ser modificados, y en imágenes que van interpretando el impulso sonoro en una información visual que se puede ver en pantalla y que finalmente puede, comillas, congelarse y convertirse en pinturas digitales o grabados digitales. Aquí lo que ocurre en estas pinturas es una traducción producida por un sistema independiente del artista de una imagen abstracta que termina dando como resultado unos campos cromáticos envolventes, muy seductores, donde el espectador está obligado a entrar en las diferencias muy sutiles que hay de un color a otro, en estas gradaciones, en estos cambios que se produce en ese campo de gran escala que permite que el espectador ingrese de una manera no tradicional a la pintura, a la propuesta de Félix Lasso. En la Sala de Arte CCU el año 2010, Félix Lasso hizo una obra que me parece ilustrativa de todas las investigaciones que estaba desarrollando en ese momento, y creo que en cierta medida han continuado hoy, aunque ha aparecido últimamente un elemento distinto. Minimal era una obra en la que, por una parte, estaba la tecnología que permitía procesar la presencia del público en la sala, generando una imagen en permanente cambio. Es una obra que va mutando. Por eso, insisto, lo autopoético es bastante decidor de lo que ocurre con el trabajo de Félix Lasso, porque estos sistemas, estos software se van alimentando de los estímulos externos y van generando ellos mismos una imagen, un sonido vivo, en cambio. Esta imagen, geométricas, se proyectaban sobre el muro y caían sobre unas cajas. Esas cajas permitían establecer un nexo con aquello que daba titulado a la obra, el minimalismo. Un representante destacado en este sentido fue Donald Judd, quien trabajó con la caja, de hecho, de manera muy sistemática. Pero a diferencia de Judd, lo que hizo fue trabajar con unas cajas construidas con la técnica del origami, una técnica, sabemos, de origen japonés, en las cuales se pliega el papel para dar con una forma, a veces figurativo. Bueno, con esos referentes entonces se hace la obra, una obra que invita a la contemplación, que a mi juicio es un elemento central en toda la obra de Félix Lasso. Porque si uno tuviera que buscar una actividad, un estado que es perseguido por el artista en referencia al espectador, es la de contemplar. Olvidarse de los preconceptos, olvidarse de la contingencia en cualquiera de sus formas y entregarse a una contemplación que es tanto sensorial y, me atrevería a decir, también espiritual. Hoy hemos conocido a un artista que no solo escapa a los parámetros usuales de las artes visuales en Chile, sino que tiene la capacidad de evolucionar en lenguaje y en reflexión respecto a unos problemas que lo vienen acompañando hace años. Las relaciones entre el mundo del sonido, el mundo de la imagen, ambos con características fuertemente abstractas. Es Félix Lasso y lo viste en La Edad Media en el arte.